CNN Radio, siempre del lado de la información. Esto es CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común. Bueno, de a poquito parece más lento que rápido esto, porque el avión aterrizó acá, si no estoy equivocado, el lunes 6 y hoy es jueves 23. Y no se sabe mucho, y lo poco que se va sabiendo es bastante preocupante, más preocupante todavía cuando nosotros vemos cómo fue la reacción del gobierno y cómo fueron las explicaciones del gobierno, cómo son las explicaciones del gobierno. Hasta hace 2 días, por lo menos, yo se los comenté, el martes escuchaba a Aníbal Fernández decir que estaba todo normal, que estaba todo bien, que no había problemas en relación al avión. Hoy se van conociendo el avión, me refiero al avión venezolano-iraní, ¿no? Ahora se van conociendo distintos informes de Paraguay, de Uruguay, de Israel, del FBI, que van diciendo que no son instructores, como dijo quien es el jefe de los espías argentinos, que es Agustín Rossi. Jefe de los espías argentinos, diciendo que eran instructores. Cuando le preguntaron si era información, dijo que no, que era una suposición de él. El que maneja todos los espías de la Argentina, y dice, no, era una suposición. O sea, parecía broma eso. Si no fuera dramático, ¿no? Bueno, ahora se sabe que le retuvieron los teléfonos. En el teléfono del piloto del avión había fotos de armas y de cosas más bien vinculadas al terrorismo. Y ahí vamos yendo, ¿no? Es muy preocupante que Argentina tome esta posición en política internacional vinculada con estos países, y que además tenga esta posición con relación a estas cosas que están pasando después de lo que hemos vivido en la historia, ¿no? Claro, nosotros vemos esto e inmediatamente hacemos la referencia a lo que son las fronteras argentinas, que parecen ser un colador. Yo ya ahora la referencia la hago vinculándolo también con lo que es el narcotráfico. Pero si vamos a hablar de fronteras, vamos a pedir ayuda y vamos a hablar con quien fuera secretario de Fronteras de la Nación en el ministerio que conducía en ese momento Patricia Bullrich. Es el licenciado Luis Green, que está ahora en línea. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. En CNN Radio Rosario, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, yo estaba hablando un poco de lo que pasó con este avión iraní-venezolano, pero después inmediatamente me estaba corriendo un poco y estaba hablando de las fronteras argentinas, porque nosotros tenemos un problema en la Argentina, y más específicamente en Rosario, vinculada con el narcotráfico. Entonces las fronteras son muy importantes, que estén bien cuidadas, bien controladas, bien cerraditas a todo este tipo de cosas, y da la impresión que Argentina es un colador. Yo no sé cuál es hoy por H, por B o por J, ahora le voy a pedir ayuda en eso. Yo no sé cuál es la situación actual, pero tengo presente que hasta hace algunos años atrás la radarización en el norte del país, que es una frontera caliente y sensible, era muy, muy baja. Me gustaría que usted me dé, habiendo estado en tema, que me dé un poco su estado de situación, su impresión, por favor. Sí, cómo no, Marcelo. Empiezo por lo que usted acaba de plantear. La radarización, cuando nosotros llegamos al gobierno, no existía. O sea, existían los radares instalados, pero no se usaban. Y había radares que estaban en cajas sin abrir, que nosotros después los instalamos. Y llegamos a 7x24, o sea que llegamos a usar esos radares
en forma continua los 365 días del año a las 24 horas. Eso fue realmente un impacto y gracias a eso detectamos un montón de aeronaves entrando por cualquier lado, por supuesto con el transponder apagado y bueno, lo que se llama la modalidad de bombardeo. Tiraban, claro, sembraban como las bolsas de cocaína, un avión de esos chiquitos que lleva entre los 150 y 300 kilos y vienen con un sistema de reabastecimiento para poder volar bastante largo. Ahora, lo del avión, bueno, lo del avión es justamente la consecuencia de todos estos problemas, o sea, y nos llama la atención porque es un Jumbo en vez de un Cessna, entró en Ezeiza en vez de entrar por los Pintos en Santiago del Estero, que nadie sabe dónde queda, y pero esa es, como yo le digo, es la causa, pero la consecuencia, pero la realidad acá es que o por negligencia o por complicidad, la vigilancia en la frontera está totalmente avanzada. Claro, yo le iba a decir, porque usted me hace la referencia de este avión gigante entrando a Ezeiza y la comparación con un avioncito entrando de noche a un campo en Salta. Y las fronteras y las fronteras son cuestiones de herramientas, radares, de recursos humanos, la gente que controla las fronteras, de procesos. Acá parece que está fallando todo, Luis. Totalmente, es así. O sea, a ver, para empezar, digamos que... Perdón, y le agrego algo, y de voluntad política, ¿no? De arreglar las cosas. Eso es fundamental, O sea, planteemos el tema para que la gente tenga una dimensión en general, porque uno no se da cuenta. Vivimos en el 8º país del mundo en extensión territorial. O sea que no es un tema menor el control y la vigilancia de la frontera. Son 10.000 kilómetros de fronteras terrestres y fluvial y 5.000 de marítima. Y realmente nuestra soberanía empieza en la frontera. O sea, a mí me llama la atención cuando hay gente que dice, no, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas si no hay hipótesis de conflicto? No, más que hipótesis, estamos en conflicto. Hoy nosotros tenemos un conflicto permanente con la ocupación inglesa en las Malvinas Argentinas. Tenemos un conflicto con la flota pesquera china en la milla 201. Tenemos un conflicto en la Patagonia con los mapuches, falsos mapuches. Los truchos. Entonces, a ver, claro, mapuches. Entonces, bueno, estamos en conflicto. Esta es la realidad. Uh-huh. Usted me habla de Rosario. Pero Rosario tiene, aparte, otro problema. O sea, la República Argentina es una república federal. Cada provincia tiene que asegurarnos la seguridad, la educación y la salud. Cuando no lo puede hacer, como es el caso de Santa Fe, es un estado fallido en materia de seguridad. O sea, hoy Santa Fe es un estado fallido. ¿Por qué? ¿Y a quién recurre? A las fuerzas federales. O sea, cuando la provincia no puede hacer frente con su policía al delito, llama a las fuerzas federales. ¿Las fuerzas federales de dónde vienen? De la frontera. Entonces hoy tenemos, a grandes rasgos, ¿no? El 70% de las fuerzas que tendrían que estar en la frontera, hablo de la gendarmería, hablo de la prefectura, están en el conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en Córdoba. A ver, esa no es la función, no están preparados para eso, están preparados para otra cosa. Y aparte, bueno, el cuento de la manta corta, ¿no? Esto que usted nos cuenta, Luis, es grave porque significa que no se solucionan los problemas puntuales, pero mucho menos se soluciona de manera integral, porque dice, saco de acá, pongo acá, y el problema en vez de, no lo soluciono acá y lo genero allá, eso es un lío. Le quiero agregar a este tema de la frontera, Luis, el tema de la hidrovía. Hay muchos que le apuntan a la hidrovía como una vía, digo la hidrovía del Paraná, ¿no? Sí. Como una vía de ingreso, de transporte de drogas, especialmente que la que viene de Paraguay, en algunos casos pasa de largo, en muchos casos hace un stop y continúa. No sé eso cómo qué idea tiene de eso.
Sí, el tema de la hidrovía, como son aguas internacionales, entonces estamos en un problema, porque es el control durante la navegación, en realidad es muy complejo hacerlo. Pero, a ver, contestando a su pregunta o el fondo de su pregunta, la hidrovía es una vía por la que se trafica cocaína y marihuana, pero eso desde ya. Aguas abajo tienen las chatas y aparte en el montón de islas que tenemos en el medio de todo esto se hacen trasvasamientos constantes de paquetería. Esto es lo hemos visto muchísimo. Mire, acá hay, por supuesto que no voy a... Estamos hablando de los avioncitos que entran y salen, y por supuesto yo me acuerdo, no es menor, ¿a dónde voy con esto? Uno dice son 250 kilos, bueno, pero nosotros en junio del 17, después de hacer una inteligencia previa, pudimos detectar en Santiago del Estero, en Los Pirpintos, casi 2.000 kilos de cocaína, ¿no? Ahora, las grandes, esta es una opinión personal, las grandes cantidades se mueven con los camiones, a través de las rutas y a través de los pasos autorizados, y se mueven a través de la hidrovía. Esta es lo que dice mi experiencia. Por eso yo a veces me planteo por qué no hacemos controles en las rutas, por qué no tenemos escáner para los camiones. Digamos que es o miramos para otro lado o hay complicidad. Le voy a hacer una pregunta no muy elegante, más bien brutal, pero va a ser clara la pregunta. Cuando uno entra o sale del país porque se va de viaje por trabajo, por placer, la colita, sácate los zapatitos, ponete la fotito, date vuelta, subite. En Argentina eso es para la gilada, Luis, entonces, porque por ahí no hay un señor con una valija llena de cocaína, o bueno, si cae uno por ahí cada tanto lo agarran, pero todo eso es en Argentina digo, ¿no? Es para la gilada, porque después entran por cualquier lado. ¿Está bien lo que digo? Totalmente. Nosotros dividamos el tema para poder simplificarlo. La vigilancia de toda la frontera es lo que ocurre en todo lo que no son pasos fronterizos, o sea, en lo que no son puertos, en lo que no son aeropuertos, que es lo que funcionaba, o lo que no son los pasos terrestres. En los pasos terrestres, en los aeropuertos, en los puertos, hay lo que se llama el control de frontera, que es otro despelote universal. Te lo cuento. Tenemos en un mismo control gente de aduana, de migraciones, de prefectura, de sanidad, del Ministerio de Transporte. Bueno, pueden haber 6 o 7 organismos dependientes de otro ministerio diferente. O sea, a ver, es una locura. Y nadie manda, Marcelo. Claro. Nadie manda. Entonces, cuando nadie manda, cuando el desbalance de los sueldos es tan pronunciado, porque no sé ahora, pero un aduanero más o menos lo que gana un aduanero son 7 sueldos más o menos de un gendarme, más o menos en la proporción. Las instalaciones son totalmente diferentes, lo mismo pasa con migraciones. Bueno, no quiero hacerla largo, lo que quiero tratar de transmitir el despelote y la desprolijidad y el desorden que conlleva a que pueda entrar cualquiera y con cualquier cosa. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Entonces, cualquiera entra y con cualquier cosa. El ministro de Seguridad de Santa Fe me reconoció hace unos días que hablamos que faltan controles en las rutas, que a propósito de lo que había dicho Elisa Carrió, que había venido desde no sé dónde, si desde Salta o desde Chaco, y había atravesado todo Santa Fe y no había tenido un control. El ministro Laña me lo reconoció, o sea que entra cualquiera con cualquier cosa, nadie lo controla, llega hasta donde tenga que llegar, bueno, y después en algún momento se cruzará con alguien y se le complicará, o no se le va a complicar y adelante con todo, ¿no es cierto? Por supuesto. Le voy a dar un dato que es también
demostrativo de en qué situación estamos. Más o menos entre pasos terrestres, aeropuertos y puertos, más o menos, serán 200 los pasos autorizados. Nosotros en el 2017 relevamos 820 pasos truchos, para decirlo en inglés. Sí. ¿Eso en el norte o en general, Luis? No, en general. En general. El LOA y el NEA son los más perjudicados, pero también los hay con Chile. Desde ya hay pasos con Chile que incluso, no necesariamente es para transportar narcotráfico, pero supongamos que traen ganado para hacerlo pasar del lado argentino y después lo vuelven a llevar al otro lado. Eso es una cosa muy común. En el norte hay lugares en camas, la gente boliviana matan delincuentes bolivianos, ¿no? Matan vicuñas, las carneras, se llevan los cueros, entran y salen y no hay nadie. O sea, estamos hablando de 5.000 metros de altura. Nosotros estuvimos todo el tiempo en la frontera. O sea, fue una gestión de estar en la frontera, de hablar con la problemática. Porque es muy fácil decir acá, vamos a reforzar la vigilancia. A ver, hay una problemática social que también hay que atender. Un pasero, o como se le llame, hay diferentes nombres, son los chicos que transportan mochilas de 70 kilos en la espalda. Y se supone que lo que llevan son prendas de marca adulteradas. O sea, digamos que habría un delito de marca, ¿no? Y de contrabando. Pero a veces en esa misma bolsa de 70 kilos han pasado niños, o sea, por un tema de trata, o últimamente está pasando también cocaína. Ahora, no tienen otra forma de subsistencia esta gente. Entonces es un tema que hay que arreglar. Y si nosotros en su momento hicimos un convenio, un acuerdo de Orán, que estaba el obispo, el gobernador de Salta, el señor de Uruguay, con Bullrich, con Elliot, hicimos un gran acuerdo para que la aduana le dejara pasar, digamos, un mínimo que le hacía sustentable su vida. Pero es una realidad que hay que abordar. Desde Buenos Aires vemos la frontera y nos tocamos la frontera cuando entre un grupo a Ezeiza con iraníes y venezolanos y no sabemos. Esto es una cosa también muy curiosa y que quiero que quede claro, ¿no? Y realmente yo no escucho las pavadas que se están diciendo en televisión de los entrevistados, quiero decir, porque nadie sabe nada y he escuchado tantas versiones. Al único que le cree un poco es a la inteligencia paraguaya, porque el problema argentino es que no hay inteligencia. Y voy a hablar de un campesino gigante como fue Carlos Monzón. Y usted a Carlos Monzón, campeón del mundo, excelente boxeador, le tapaban los ojos y le subía un ring, lo reventaban a trompadas, ¿correcto? Sí. El tipo no sabía dónde venían los golpes. Bueno, eso es la falta de prevención. Eso es la inteligencia. Nosotros estamos con los ojos vendados. Claro. Porque no hacemos inteligencia. Bueno, el jefe de los inteligentes, llamémoslo así, o de los espías, ha dicho que eran instructores, y no por información, sino que sacaba una suposición. Creo que ahí está todo dicho, Luis. Está todo dicho, y no le quiero robar mucho tiempo, pero déjeme que haga una comparación. Entre el avión iraní, que nosotros no sabíamos que venía, porque si no nos avisaba Uruguay, no teníamos la menor idea. Supongo, quiero creer que es negligencia, ¿no? Quiero creer que es negligencia porque también podría ser complicidad. Pero vamos a suponer que es negligencia. Nosotros nos enteramos de casualidad que un jumbo aterrizó en Ezeiza que apagó su transponder desde Córdoba a Ezeiza, una cosa muy rara. Bueno, fantástico. Ahora, por el otro lado tenemos un velero que transportaba 1.500 kilos o que intentaba transportar 1.500 kilos de cocaína a Europa. ¿Y por qué se descubre eso? 4 años de inteligencia de la Procunar. ¿Está bien? Eso es lo que hay que hacer. Poder
para prevenir las cosas hay que estar informado, hay que hacer inteligencia, hay que trabajar coordinadamente entre todas las entidades del Estado. Y aparte tiene que haber una política en la Argentina, esté el gobierno que esté. Y la realidad es que, insisto, la soberanía empieza por la frontera. Sí. Te digo claro. Luis, le hago una última pregunta. ¿Cómo es la situación de los países fronterizos con nosotros? ¿Están igual de mal? ¿Están mejor? ¿Cómo está la región? Nosotros trabajamos muy bien con todos los países en cooperación. Nos costó un poquito más con Bolivia, pero trabajamos muy bien en cooperación. Y esto es muy importante porque uno podría obtener un montón de data que después serviría como para nuestro trabajo. Bueno, hay un caso emblemático que es Ciudad del Este, que lo vincula con el avión y demás, porque Pedro Caballero Pedro Juan Caballero, perdón, es una ciudad paraguaya que tiene un alto problema con la cocaína. En realidad empezó con marihuana, es una población de 115.000 personas más o menos, pero de muchísima violencia, porque mientras hacía marihuana y demás, eran familias las que se distribuían en el negocio, hasta que cayó el PCC, que el PCC es el primer comando capital, es un grupo de San Pablo, es un grupo que domina las cárceles, creo que de 25, son 20 las cárceles que debe tener dominadas, y ya están en Santa Fe, y ya están en Chaco. O sea, estoy hablando de las cárceles, ¿no es cierto? Empiezan ellos a trabajar de las cárceles. Es un grupo muy peligroso, es un grupo criminal que tienen armas muy importantes, que tienen mucho respaldo, porque se dedican al narcotráfico, que hablan de $500 millones al año de presupuesto. Y bueno, la realidad es que los mantuvimos a raya durante bastante tiempo, pero bueno, ahora están en la Argentina. Y bueno, yo no leo, no veo, no escucho que se tenga conciencia de esto, porque si seguimos en este camino, Argentina se convierte en un narcoestado. Esa es la realidad. Bueno, dura realidad. Luis, le agradezco mucho todas las explicaciones que nos ha dado. Muy amable. Le agradezco que me haya llamado, Marcelo, le mando un abrazo y bueno, esperemos que las cosas mejoren. Y como usted dijo, esto depende de una decisión política. Sí, claro. De nuevo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con el licenciado Luis Green, que fue secretario de Fronteras de la Nación en el gobierno del presidente Macri, con el ministerio de Patricia Bullrich. Ha dado datos tremendos, especialmente ese que hay 200 pasos oficiales, legales, y a ellos han detectado cuando inspeccionaron 800 pasos truchos. Es un colador la Argentina. Esa paparruchada que hacemos de pasar por cada vez que nos vamos de viaje, no tiene ningún sentido para la gilada total, habida cuenta de cómo está el estado de las fronteras en Argentina. ¿Qué pasa? Ustedes lo escucharon al licenciado Green, pasa cualquier cosa que quiere. Y una vez adentro no hay controles, tampoco. De nuevo lo mismo que planteábamos antes. ¿Cómo va a salir bien la lucha contra el narcotráfico, que no es lucha, no es nada? Sí, no hay decisión política firme para arreglar. Empecemos por esto de las fronteras. No hay control de fronteras, no hay controles en los caminos internos, no andan los radares. El servicio penitenciario es corrupto, ineficiente y permite que desde allí se operen a las bandas más peligrosas. No tienen los fiscales software actualizado para abrir teléfonos. Y así tenemos una lista larga, no lo voy a volver a aburrir con eso. Pero si, ¿cómo puede salir bien? Las comisarías no tienen nafta para los autos. El que tiene que controlar el depósito judicial de autos
lo encontraron con 2 autos robados. El que tiene que manejar el depósito de armas confiscadas tiene un despiole que no sabe ni lo que tiene ni lo que no tiene. El organismo que tiene que controlar la venta de armas y de balas tiene registros manuales que no controla nadie. ¿Cómo puede salir bien la pelea contra el narcotráfico si desde el sector público no funciona nada? No se gestiona nada y no hay decisión política para corregirlo.